de éxitos. Acaban ustedes de escuchar Collective Soul y El Mundo que Conozco. Estamos llegando desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras en Maracay, Valencia, Puerto La Cruz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín y la zona de Guarenas, Guatire. Transmitimos a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. El jueves pasado, en la Asamblea Nacional, además del proyecto de reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos, también se llevó a cabo la primera discusión de la Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos. A la primera nos referimos en el programa y nos vamos a seguir refiriendo, por supuesto, pero ambas leyes son parte del paquete al que el Ejecutivo quiere dar prioridad. Sobre la primera, la de hidrocarburos, Consecomercio, a través de un comunicado, pidió a la Asamblea Nacional considerar la posibilidad de que se devuelvan las empresas que fueron expropiadas por el Estado en el año 2009 que prestaban servicios ligados al sector hidrocarburos que trabajan en Lagunillas, en el Estado Zulia. Pero la verdad es que de ambos instrumentos legales tendrá algo que decir Consecomercio y por eso hemos querido contactar a su presidente. El presidente de Consecomercio es José Gregorio Rodríguez y está con nosotros vía Zoom. José Gregorio, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Román, buen día a todos quienes tienen la oportunidad de escucharnos en tu programa. Bueno, Muchísimas abierto para que gracias. conversemos sobre los temas que quieran abordar. Sí, comencemos por este, el de la ley de hidrocarburos y de ese comunicado. El comunicado, antes de pasar al detalle, le pregunto, ¿ha habido respuesta de ese comunicado o todavía no? Bueno, la respuesta fue práctica, es decir, ahí ya va la incorporación en el proyecto de ley de esa solicitud, que realmente la autoría no es nuestra, sino fuimos el conducto de la Cámara, de la Asociación de Comerciantes de Lagunillas, de Asil, Ujú. porque eso en el fondo no beneficia solo a las empresas que prestaban servicios conexos al sur del lago, sino también a las de Anzoátegui, a las de Monaga, a las de Falcón. ¿Y por qué con ese comercio con la parte petrolera? Ujú. Bueno, porque en el fondo la actividad primaria de exploración, de producción, para que pueda tener un resultado mucho más rápido también y soporte esa actividad necesita de servicio. ¿Quién hace los traslados? ¿Quién les presta servicio a esas empresas operadoras que son las que hacen exploraciones o producción? Son empresas mayoritariamente del país, quienes hacen mantenimiento a los taladros, quienes llevan el personal, quienes los trasladan en sus lanchas, quienes en sus instalaciones, también como en los galpones, realizan también reparaciones a equipos, a partes mecánicas. Entonces, esos son llamados servicios conexos y Conce Comercio agrupa a empresas también que prestan servicios. Y ese es nuestro interés. ¿Qué sucedió allí? Que el 2009, a través de una ley orgánica que le reservaba o le reserva todavía al Estado la potestad de administrar bienes y servicios conexos, se intervinieron un conjunto de empresas, algunas indemnizaron, en su mayoría no, se habla más de 36 intervenciones, 32 intervenciones solo en el sur del lago, en el caso específico de Hacia Lagunilla, por allí, y que eso, por supuesto, de una u otra manera incidió de forma negativa. Entonces, que esto se incorpora era importante para nosotros como país, no para ASIL, no para Consecomercio, porque de una u otra manera esto es lo que ayuda a apalancar el incremento de la producción petrolera. Es decir, la actividad por sí misma no se provee, no se nutre de los propios servicios conexos que requiere para que esa actividad no se vea interrumpida en el tiempo también. Ahora, mencionar hoy solo a las empresas del sector petrolero será solo el comienzo. ¿Tienen previsto hacer un llamado similar para otras empresas? Porque no solo del sector petrolero se expropiaron o intervinieron o como algunos han denunciado en el pasado se expoliaron. ¿Lo piensan hacer con otra empresa? ¿Qué posibilidades hay de que algo así Claro, prospere? no, claro que sí, porque en el fondo creemos que el rediseño de todo el enfoque económico está muy claro de que el Estado, conjuntamente con la iniciativa privada, están para promover un desarrollo armónico de la economía nacional. Entonces requieres necesariamente que esas capacidades operativas de las empresas, ponerlos al servicio de quienes conocen cada una de sus áreas, de sus modelos de negocio, para que generen valor agregado nacional. Entonces, el Estado, y quiero reconocerlo aquí públicamente, ya venía haciendo entrega de algunas empresas. Nosotros lo que no compartíamos era que en el fondo eran unas entregas no era tan acelerado el proceso y Ujú. que además de eso estábamos de manera respetuosa haciendo un llamado de atención en el sentido de que se pudieran hacer también unas evaluaciones de algunos daños para resarcir esos daños también
a sus legítimos propietarios. Entonces, el Estado ya venía haciendo entrega de algunas empresas del Estado, indistintamente al tema petrolero. Pero en eso hay que insistir, porque eso es parte de la propiedad privada, de la libre iniciativa, de la libre competencia, que es lo que tiene que privar aquí, para que el consumidor y el comprador final sea quien tome la decisión. Ahora, de la información que manejan, es el presidente de Consecomercio que nos acompaña. La información que manejan, ¿qué son esas empresas al día de hoy? ¿Están operativas? ¿Están en manos de quién? ¿Son productivas? Muchas de esas empresas que comienzan a retornar al sector privado requerirían de una evaluación integral, no solo en la capacidad logística interna, sino también en los insumos. Por ejemplo, si tú le retornas a alguien una empresa que tiene que ver con las fabricaciones de rines para la parte del sector automotriz, por ejemplo, entonces tienes que buscar también cómo garantizarles el abastecimiento de la materia prima. Nada haces con devolverle a la empresa si no tienes aguas atrás la garantía que vas a recibir materia prima para transformarla. Ese es uno de los aspectos. En el caso, por ejemplo, ahorita de estas empresas petroleras, para el caso de los usos de los muelles, las lanchas, los galpones, bueno, tienes que también buscarle cómo darle la capacidad de que esas personas puedan recuperar ese nivel técnico también de prestación de servicio, porque si te entregan algo que no funciona y no tienes crédito, si te entregan algo en el cual no te indemnicen daños, entonces esa recuperación va a ser un poco más lenta. Y lo que estamos observando es que se quiere pisar muy bien el acelerador y estamos de acuerdo en ese sentido, pero hay que engranar de manera armónica e integral todos los aspectos que puedan contribuir con esa reactivación. Mm. Eso sobre la ley de hidrocarburos. Ahora, Correcto. también entró en primera discusión la ley de los derechos socioeconómicos. Habrán analizado, me imagino, ya la ley. Una primera Román, impresión. A ver, disculpa, quiero cerrar el capítulo de la por ley favor. de Sí, la sí. reforma, la ley de hidrocarburos, manifestando. Primero, reconocerles ahora que en el proyecto se incorporó esto y así como hicimos solicitudes, hay que reconocerlo también. Eso Oh, no, la pregunta puede ser por qué se tardó tanto en decir cosas como esta. Cada gota de petróleo debe ser prosperidad para la gente. claro, entonces, y además de eso, queremos también nosotros insistir en que estos recursos, indudablemente que no es la norma esta la que tiene que atender el tema de la estrategia económica y fiscal del país, pero por favor, de una vez por todas aprendamos la lección de 60, 70 años y no nos consumamos todo el recurso que genera la actividad petrolera. Hay que repensar en tomar el Fondo de Estabilización Macroeconómica para el momento de las vacas flacas. Y además de eso, ese fondo también podría servir en un momento determinado como un fondo de garantía de inversiones extranjeras también, para que esas personas que más que ver un texto, una letra en un texto constitucional o legal, puedan observar que en la práctica económica se les respete sus derechos y ante cualquier vulneración puedan recurrir, porque ahora en la reforma también está no solamente la vía judicial, sino también medios alternativos para la resolución de conflictos como son en la mediación y el arbitraje. Quería cerrar con ese Sí. tema de la ley orgánica del carburo. Y transparencia sigue siendo la palabra clave. Ahora sí, Totalmente. sobre la ley de derechos socioeconómicos le preguntaba, ¿habrán analizado la ley? ¿Una primera impresión de esa ley? Sí, lo primero es que, bueno, nos llegó apenas el día jueves, en Ujú. el caso de nosotros, fue muy rápido también, y ya hicimos una revisión, son 96 artículos en los cuales en una primera impresión hay aspectos sumamente positivos también en parte de esa reforma. ¿Cuál era el clamor del comercio y los servicios en materia de derechos socioeconómicos? Bueno, en primer lugar, era que era una ley excesivamente punitiva. Y cuando tú creas esa coerción, esa presión al extremo, a la barrera, por supuesto que creas un margen también y una banda de terror allí en las cuales te mueves y comienzas a darle posibilidades para que algunos, porque no todos, los funcionarios públicos hicieran también uso de esas discrecionalidades en un sentido distinto al espíritu y propósito de la ley. Entonces, eso va en una dirección. Reconocemos que en cuanto a materia de precios, había normas que eran resoluciones conjuntas que se derivan actualmente a la ley orgánica de precios, en el cual había unas fórmulas de determinación de los precios al final del consumidor, pero en esa determinación habían aspectos que no se consideraban. Por ejemplo, el costo de los servicios públicos, los porcentajes que usted paga por los créditos. Entonces, solamente el 12% de esos otros aspectos usted puede incluir dentro de su estructura de costo. Eso no es justo
porque mucha gente se preguntaba, bueno, pero es que los comerciantes, si un bolígrafo o cualquier tipo de equipo electrónico cuesta en Estados Unidos, en Ujú. China, en Alemania tanto, ¿por qué lo venden acá? Detrás de eso, señores que nos escuchan también, hay un gran esfuerzo de la mayoría de los comerciantes. No quiero decir con esto que haya algún manejo inescrupuloso. Por supuesto que en la viña del Señor lo hay de todo, pero la gran mayoría de este país somos gente seria, respetuosa, honesta, que vemos también una estructura de costo de puertos, aeropuertos, de traslados, de seguros, de una carga tributaria importante, de una deficiencia también en materias de servicios públicos que nosotros estamos tratando de contribuir en la solución de ellos también. Entonces, cuando usted revisa todo ese bagaje, todo ese panorama completo, usted ve que hay muchos factores que gravitan en la estructura de costos, la inflación, la brecha cambiaria que viene disminuyendo y la reconocemos, pero esos son aspectos importantes para nosotros evaluar. ¿Se sentiría más a gusto, es el presidente de Consecomercio que nos acompaña, José Gregorio Rodríguez, se sentiría más a gusto con esta propuesta que con la ley de precios justos? ¿Realmente consideran que van a ser precios verdaderamente acordados y en todo caso bajo qué mecanismo ese acuerdo? Bueno, esa es una de las observaciones que vamos a comenzar a hacer porque en la ley habla también de encuentros, de acuerdos. Entonces, nosotros vamos a sugerir de manera respetuosa y modesta que por lo menos se delinee la política sobre la cual se van a definir esos costos. ¿Cuál va a ser ese mecanismo? Que en una ley tú no puedes desarrollar todo el procedimiento, pero puedes establecer los principios en los cuales puedan ser rectores de esos criterios para que precisamente cualquier gobierno de turno no te los pueda cambiar y tú tengas la garantía, porque en el fondo hay que atacar la raíz del problema, que es un tema de productividad. En la medida que tú estimules la fabricación de mayores productos nacionales, que en el mercado pueda haber mayores productos, diversidad en cuanto a precios, costos, categorías también, entonces el consumidor irá presionando para que el comerciante racionalice en función de una estructura de costo mucho más real cada uno de esos productos y servicios que usted pueda tener en el alaquel o que reciba en su vivienda. Mm. El diputado Ramón Lobo fue el encargado de presentar esta ley y en su exposición de motivos dijo, y lo voy a citar textualmente, este instrumento tiene como elemento central el defender el salario, el sueldo de los venezolanos. Hasta allí la cita. Le pregunto, ¿con esta ley solo es posible, solo con ella, qué más haría falta? Y aprovecho para consultarle, de hecho, ¿para Consecomercio cree que están dadas las condiciones para un ajuste salarial? Bueno, en primer lugar, la ley en sí mismo creemos que es un signo positivo, la reforma también, pero per se no es la solución ni la panacea de todo el problema también del entorno socioeconómico. Aquí el tema de los ingresos, de las remuneraciones, para nosotros es un tema central. ¿Y por qué Consecomercio también aborda el tema de las remuneraciones, de los ingresos, de los Mm. salarios? Porque en el fondo, las personas que compran en nuestros negocios, vemos hoy en día una capacidad sumamente disminuida para adquirir productos. Entonces usted puede tener abarrotados los anaqueles, pero si las personas no tienen esa capacidad de compra, ¿a quién le vas a vender esos productos? Entonces ese tema hay que vincularlo y armonizarlo con otras decisiones, algunas de carácter administrativo, otras de carácter legislativo. Las de carácter administrativo tienen que ver con el tema del IVA que venimos planteando desde 15 días a 30 días ese pago. ¿Y por qué eso es importante en un comercio? Porque te da flujo de caja también, te permite que puedas hacer una rotación también de esos recursos en ese mes. Tenemos también algunas decisiones en cuanto a la calificación también de lo que son los contribuyentes especiales. Hoy en día, contribuyente especial puede ser cualquier Sí. pequeña o grande organización. Entonces hay que definir esos criterios también en los cuales reconocemos que ya estamos siendo llamados por el CENIAT para revisar varios aspectos también de carácter administrativo. Pero hay otros también en normas legislativas, como abordar sin empacho en un gran acuerdo nacional el tema de la ley orgánica del trabajo, Mm. un régimen laboral que no penalice la actividad, que no se construya como hasta ahora una barrera de mejorar las remuneraciones reales de los trabajadores para que precisamente ese consumo se vea impactado por actividad del Producto Interno Bruto. Entonces necesitamos conversar ese tema también donde el empresariado estamos conscientes que hay que hacer un gran esfuerzo, pero no podemos mantener una población todavía con ese tipo de ingresos. Y aquí el primero
perjudicado es el Estado, porque el Estado tiene la mayor cantidad de empleados. Entonces, es un tema que hay que abordarlo sin ver por el retrovisor, sin buscar culpables, sino realidades en la actualidad. El régimen de prestaciones sociales, los fondos dirigidos, las asistencias socioeconómicas, la posibilidad también de otro tema que es para nosotros crucial del crédito. El crédito, no hay país en el mundo que se haya desarrollado en ausencia del crédito, del sistema financiero nacional también. Eso es importante para nosotros. Entonces, si te resumo, tienes el tema de procesos administrativos, que hay otro proyecto, la Ley Orgánica para la Aceleración de los Trámites Administrativos. Fueron 3 de los proyectos, Ujú. pero tienes aspectos también de armonizar la carga tributaria, en cuyo aspecto la mayoría de ese peso está en los municipios, que tenemos que revisar esas tablas de valores máximos en las alícuotas. Tienes que revisar el tema de los servicios públicos para que pueda absorber el crecimiento de la economía, los servicios públicos. El tema del financiamiento bancario también que tienes allí y el tema también de un régimen laboral que premie la productividad, la eficiencia y el trabajo. Dentro de la, y esto ya como planteamiento final, es José Gregorio Rodríguez, presidente de Consecomercio. Dentro de la propuesta del Ejecutivo está la Superintendencia del Sistema Nacional de Observación de Precios, que pudiera venir a sustituir a la SUNDE. ¿Entienden la diferencia? ¿Qué ha sido la SUNDE para ustedes los comerciantes hasta hoy? Bueno, la SUNDE en años recientes se había constituido un organismo que para nosotros eh, generaba en el comercio mucho pánico también, ¿no? Y uno entiende que en cualquier estado normal tiene que haber un órgano que supervise la actividad económica también, tiene que haber un órgano mediador entre el sector privado y la ciudadanía, ¿verdad? Pero de allí a que habían extremos en los cuales procedimientos de comiso, de cierres inmediatos de negocio, en algunas oportunidades violaciones del debido proceso en los procedimientos, no en todos, pero subido de manera aislada varios de esos procesos, nosotros aspiramos que eso pueda superarse también con el texto o el proyecto de ley que hoy en día cursa en la Asamblea Nacional y del lado del comercio Ujú. también tenemos que hacer un llamado porque tenemos que ser responsables. Consecomercio no va a proteger, ni va a amparar, ni va a auspiciar ningún tipo de actividad ilícita. Por el contrario, si estamos reclamando por una parte del lado del Estado mayor celeridad, mayor transparencia, nosotros también tenemos que tenerlo y eso para nosotros es un punto clave. Se nos acercaban 2 o 3 comercios en un estado determinado solicitándonos intervenciones, pero había incumplimiento de deberes formales. Nosotros no vamos a estar allí. Nosotros somos una institución seria que vamos a llamar siempre al cumplimiento de la legalidad de un lado y del otro. Para terminar, de ser posible en 1, máximo 2 minutos, hemos estado escuchando durante la última semana y media, probablemente 2 semanas, a expertos en materia financiera, en materia petrolera, los economistas, dibujar un país que pinta mejor, que se ve mejor que lo que se había anunciado a finales del año 2025. Pero ese país todavía no existe, ese país todavía no es tangible. Eh, ¿Qué hay en ustedes? ¿Hay ilusión, hay esperanza, hay fe, hay ingenuidad? No, hay firmes expectativas firmes en que este país tiene todas las capacidades y potenciales para crecer a un ritmo muchísimo más rápido que cualquiera de la región, exceptuando Guyana con el tema petrolero, ¿verdad? Porque eso fue más o menos lo que ocurrió del año 36 al 40. Sin embargo, para nosotros hay una firme expectativa de que están las condiciones dadas y dirán, bueno, pero es que el petróleo lo va a hacer todo. No, pero el petróleo es una herramienta de palanca económica tan importante que puede lograr un crecimiento en su sector aproximadamente al 30%, pero te impacta sobre el PIB completo de la economía y puedes llegar a superar el 10, el 12, el 14% para una economía disminuida en más de su 75%. Entonces nosotros creemos que eso va a irradiar importante. Ahora, ¿qué es lo que nosotros también aspiramos? Que parte de esos recursos se incorporen a actividades productivas. Los servicios públicos son claves, pero también hay temas como otros aspectos en la parte agroforestal, la parte agropecuaria también del país para fortalecer todo ese tema, la parte siderúrgica también del país, la parte del turismo y sus capacidades técnicas que pasan de nuevo por algo transversal que son los servicios públicos. Entonces, ese impacto como tal va a llegar a todos los sectores, al inmobiliario, a la construcción, de una u otra manera, porque van a demandar servicios y ocupaciones en cada una de sus áreas.
Pues muchísimas gracias, José Gregorio, por atendernos esta mañana. Gracias a ustedes, Román. Un Feliz gusto. día para todos. Igualmente, feliz semana. José Gregorio Rodríguez es presidente de Conce Comercio. Son las 7:34 minutos de la mañana. Luego de la pausa, el embajador de carrera Gerson Rebanales con nosotros. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.